Gracias al Señor, día del Señor, un día donde el Señor permite reunirnos como iglesia, como el cuerpo del Señor, para animarnos, para exhortarnos al amor y a las buenas obras, para que nos mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra fe. En la iglesia, hermanos, somos nosotros, piedras vivas, que están edificando donde el Señor mora y morará eternamente. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Dios, te damos gracias, Padre, en esta mañana, Señor, por este tiempo. Dios, te pedimos, Padre Santo, que el Espíritu Santo glorifique a Cristo en nuestra vida, que Cristo sea exaltado, que Cristo sea proclamado, que Cristo sea evidenciado en nuestras vidas. Que los demás, que las personas afuera nos conozcan, porque vivimos a Cristo y exaltamos ese nombre que hemos recibido de cristianos. Te lo rogamos, oh Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a tomar asiento. Estamos criando a nuestros hijos bíblicamente. Estamos viendo las influencias, ¿qué? ¿Formativas? ¿De quién? De nuestros hijos. ¿Qué decíamos acerca de las influencias formativas? ¿Qué son las influencias formativas? A ver, ¿qué son? ¿Nadie responde? ¿Nadie recuerda?
Son las condiciones y circunstancias de la vida que van a hacer eco o énfasis o van a guiar o van a causar un efecto en la vida de quienes, de nuestros hijos, y que van a contribuir a su carácter y a su personalidad, ya sea para bien o para mal. Esas influencias decíamos que hagamos un pequeño repaso, la experiencia en la vida de nuestros hijos, todas las circunstancias que rodean la vida. También decíamos que la estructura familiar, quiénes componen la familia, cuántos familias son el niño, el hijo, si es un hogar disfuncional, donde vive la mamá con otra persona que no es su papá, o que vive solamente con el papá o con la mamá, que convive con una familia ampliada, papá, mamá, abuelos, cómo se desarrolla la familia, los roles del papá y la mamá, quién manda la casa, si es la mamá o es el papá, ¿cierto? Hay otros niños que conforman este hogar, son sus hermanos, no son sus hermanos, en el caso cuando son papá y mamá diferentes, hay casos en los cuales los niños viven con otros, conviven con otros que no son sus hermanos, que también hacen parte de esas influencias formativas de nuestros hijos. También veíamos los valores de la familia, cuáles son las cosas importantes para los padres, el dinero, el prestigio, las cosas materiales. También veíamos qué lugar o qué reglas hay en el hogar, si tienen reglas o no tienen reglas, si las respetan o no las respetan. También circunstancias, influencias formativas de nuestros hijos tienen que ver también con el lugar que tiene Dios en el hogar. ¿Qué lugar tiene Dios en el hogar? Por ejemplo, es importante para nosotros la iglesia, es importante para los padres cristianos, hablando de padres cristianos, alabar al Señor, reunirse el día del Señor, esos son influencias formativas, no lo olviden. También en este hogar buscan conocer a Dios, se lee la Biblia en el lugar, se ora en el lugar. ¿Cómo viven su cristianismo? Nuestros hijos se están dando cuenta que vivimos un cristianismo dominical. Eso también se fija en nuestros hijos. Muchos hijos dicen, pues miren como mi papá, y así se justifican para hacer, buenos días, así justifican sus acciones para no ser fieles, justifican sus acciones para no ser responsables. ¿Sí me están entendiendo? La importancia de las influencias formativas de nuestros hijos. También, mis hermanos, ¿qué principios hay en el hogar? ¿Son los principios del mundo? ¿Son las filosofías del mundo o la palabra de Dios? Si le preguntamos a un niño, ¿qué saben? Digamos acá, también los roles familiares. ¿Cuáles son los roles de cada miembro de la familia? ¿Qué rol tiene el padre? ¿Qué rol tiene la madre? ¿Es el padre la cabeza del hogar? ¿O es la madre que como cuello dirige la cabeza? Podría ser, ¿no? ¿Quién lleva la vida en el hogar? Bueno, ¿qué tan notoria es la presencia del padre en el hogar? ¿Nuestros hijos ven al papá ahí en el hogar? ¿Lo ven ayudando, lavando la loza, haciendo aseo? ¿O solamente sentado en el televisor canadeando, mandando? Bien, todo eso son influencias. ¿Qué papel desempeñan los hijos en el hogar? ¿Tienen responsabilidad de nuestros hijos o son los niños bonitos de la casa? Todo eso son influencias formativas de nuestros hijos. La otra, la resolución de conflictos, la forma como se resuelven los conflictos en el hogar. Es influencia en cada manera de los hijos. En el hogar se hablan de los conflictos, se enfrentan o se asumen las responsabilidades de los conflictos o simplemente se alejan. A veces no hablamos, no tratamos el problema. Dejamos que pase. Nuestros hijos están dando cuenta de eso también. Sigamos acá. La respuesta de los padres ante los fracasos. ¿Cómo enfrentamos los fracasos de nuestros hijos? Nuestros hijos se van a equivocar. ¿Cómo los tratamos nosotros? Tú no cambies, tú nunca vas a cambiar así vas a hacer, así vas a morir, no sirve para nada. ¿Le decimos eso? O ayudamos a nuestros hijos a que crezcan, a que vean esos errores como oportunidades para crecer, para salir más, para que se den cuenta que también son pecadores, que fallan. Todo eso puede pasar. ¿Cómo respondemos? Con insultos, haciéndoles sentir inútiles, nos burlamos de ellos por sus faltas. Bien, ¿cómo reaccionan los padres ante los propios fracasos? Por ejemplo, un fracaso laboral. Perdemos la cabeza,
nos volvemos, no sabemos qué hacer, nuestros hijos ven que nos descontrolamos porque se quiebra un vaso. Todo eso son influencias formativas en nuestros hijos. Fíjense la importancia. Ahora, quedamos aquí algunos malos entendidos o errores al entender las influencias formativas. Podría estar aquí solamente por el repaso. Y aquí voy a hacer la presentación de la diapositiva. Si quieren hacer preguntas de aquí para adelante, lo pueden hacer. Tenemos hasta las 10:10. Semana con. Bien. Algunos malos entendidos o errores al entender las influencias formativas de nuestros hijos. Hay dos errores que podemos nosotros cometer cuando nos enfrentamos o cuando tenemos que lidiar con las influencias formativas en la vida de nuestros hijos. El primer error es la negación de los efectos que tienen las influencias formativas de nuestros hijos. Es la negación. ¿Qué significa eso? No significa eso. Tiene que ver con eso. La negación de los efectos de las influencias formativas en nuestros hijos. ¿Qué significa eso? ¿En qué consiste este error? Bueno, este error consiste en decir que el niño no es afectado por las experiencias que tiene en la infancia o en su desarrollo físico y espiritual. Es decir, no, eso no afecta. O sea, no afecta, no importa si yo pongo películas en la casa, por ejemplo. No importa si yo pongo películas de terror o de violencia, las películas de acción, de violencia. Eso no importa que el niño las vea. Hay personas que piensan, eso es un error, porque eso está influenciando a nuestros hijos. ¿Qué tal el celular? No estoy hablando del celular de la flecha, sino el smartphone. El smartphone, ese que está conectado al internet y que fácilmente entra al YouTube, al Google, entra a cualquier página y se lo dejamos al niño de 2 años que lo manipule, que entre donde quiera, o le ponemos un video ahí que no sirve para nada, para que lo repita y lo repita la vez que quiera. Eso influencia a nuestros hijos. Pero hay personas que dicen, eso no es para nada. ¿Por qué le va a influenciar? Eso es un error. Eso es negar las influencias formativas en la vida de nuestros hijos. Miremos por favor Proverbios 29-21. ¿Qué dice ahí? El siervo mimado desde la niñez por su amada postre será su madre. Aquí está la ilustración de un siervo que tiene un esclavo bebé. Los esclavos tenían hijos, podían tener hijos donde eran esclavos. Entonces el amo tomó este niño, comenzó a consentirlo desde pequeño y cada postre será su heredero. O sea, se va a criar esas influencias de ese amo mimando a su hijo, a su siervo, va a generar en él una relación con su amo que no va a ser tratado al final como un esclavo. Él mismo no se va a ver como un esclavo. Este error conlleva a algunos padres
a no tratar en serio el llamado de Dios a proveer acciones o circunstancias que contribuyan al desarrollo espiritual de nuestros hijos. Desafortunadamente eso se ve mucho. Sobre todo en esa parte de nuestro cristianismo. La Biblia dice que, no sé dónde, pero dice, no me acuerdo dónde, pero dice que nuestros hijos eran nuestro jueces. Ellos se están dando cuenta, mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Quiénes realmente somos nosotros? Si realmente somos íntegros en lo que decimos, o simplemente nos ponemos una máscara para circunstancias diferentes. Pero hoy tengo que sonreír, aquí tengo que esto. Ellos se están dando cuenta. Y tal vez cuando nosotros vayamos a nuestros hijos a exigirles seriedad, honestidad, sean los primeros que nos digan, pero tú qué le vienes a decir a mí. O no puede pasar eso, hermano. Dígame, yo sé que el doctor ya me está regañando, pero es que yo quiero que por favor entendamos la importancia de las influencias formativas en la vida de nuestros hijos. Este es mi propósito en esta mañana y en esta clase que estamos dando. Es un error pensar que esas influencias formativas no van a tener efecto en la vida de nuestros hijos. Es un error que tarde o temprano nos va a pasar la factura. Tarde o temprano nos va a pasar la factura. Que tardamos mucho cuidado con eso. Segundo, el determinismo. Es otro error al otro extremo. Asumir que el niño es una víctima de las circunstancias y que las circunstancias adversas moldean sin remedio al niño. O sea que el niño, el día de mañana, así como muchos se justifican, no es que yo golpeo, yo insulto porque es que a mí me insultaron. O yo robo porque es que mi papá robaba. Yo soy una víctima de las influencias formativas. Esto se llama determinismo. Esto es el determinismo mundano. La psicología que en el campo espiritual no sirve para nada. Qué pena con los que están estudiando psicología, yo tengo unas manifestaciones psicológicas. Pero la psicología tiene buenos usos, por ejemplo, ayudar a la persona a que sepa para qué sirve. O sea, en qué se desarrolla mejor cuando va a hacer una actividad laboral o va a estudiar una carrera. Pero cuando tiene que ver con el corazón, la mente de la persona, el único que puede cambiar el corazón, que puede cambiar la mente es Dios. Porque engañoso el corazón, Jeremías 17:9, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo puede conocer? ¿El psicólogo? Y dice el versículo 10, yo probaré la mente y el corazón para dar a cada uno según sus obras. La psicología dice, o el psicólogo, lleva a los niños del psicólogo, un niño que se porta mal, que está tal, y que no quiere hacer nada, y esto y aquello, y le dice, mira, este niño es así porque tal cosa. Es cierto que las influencias formativas van a tener efecto, pero no determinan la vida espiritual de nuestros hijos. Este es el determinismo mundano. O creer que la crianza, hay algunos que creen que la crianza consiste en proveer solamente buenas influencias formativas para nuestros hijos. Eso se llama determinismo cristiano. Ellos creen que si solo le dicen cosas positivas a los niños, o si los educan en colegios cristianos, o si los enseñan en casa. Yo no tengo nada contra el homeschool. Es la forma, y bueno, que algunos lo puedan hacer. Yo no tengo los recursos, pero pensar que el que estudia homeschool va a ser creyente porque simplemente estudia homeschool, eso se llama determinismo cristiano. ¿Sí? O
porque esas cosas van a moldear el propósito correcto de nuestros hijos, que es glorificar a Dios. Ese es un error. Es cierto que nosotros tenemos la responsabilidad de proveer buenas influencias que formen el carácter o la vida de nuestros hijos. Pero nuestros hijos, ellos necesitan relacionarse con el mundo en el que viven. No podemos mantener a nuestros hijos en una burbuja. No lo podemos hacer. Y no podemos pensar también que al tenerlos así como en una barrera de protección, ellos van a ser buenas personas simplemente por eso. Eso se llama determinismo cristiano. Bien, dos errores: el determinismo mundano y el determinismo cristiano. El determinismo mundano, las circunstancias, el niño es una víctima de las circunstancias, por eso se comporta como se comporta, él solamente es una víctima. Y el determinismo cristiano, que es que solamente nuestros hijos necesitan buenas influencias, y que esas buenas influencias van a llevarlo a su hijo. Eso es un error. Nuestros hijos, mis hermanos, tengamos en cuenta algo. Nuestros hijos interactúan con las influencias formativas desde el punto de vista que ellos tengan de Dios. Es importantísimo esto, mis hermanos. Vuelvo y repito, nuestros hijos, hermano Pedro. Pastor, usted se refería a los hijos. No está en Lucas 11:19. Sí, señor. Lucas 11:19. Por favor, leer el versículo, hermano. Dice: pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebub, vuestros hijos, ¿por qué los echarán? Por tanto, ellos serán vuestros pueblos. Amén. El contexto aquí es que el Señor estaba echando fuera demonios y los líderes religiosos lo estaban acusando de que él lo estaba haciendo por Satanás, por el príncipe de los demonios, por Beelzebub. Y el Señor, fíjense lo que estaban haciendo, y los hijos estaban mirando eso. Ellos iban a hacer lo opuesto de ellos. Y así, si nosotros vivimos un cristianismo desechable, ¿no? Y nosotros vamos a pretender que nuestros hijos sean buenos cristianos, ellos van a decir: ¿por qué dices? Había un hijo, esto pasó con un pastor que habló cuando estaba enseñando clase de jóvenes, y él decía que había un joven que estaba, se alejó del grupo de jóvenes, no volvió al grupo de jóvenes, y el pastor fue a buscar a este joven, y este joven estaba enojado, no quería volver a la iglesia, y entonces el joven, cuando el líder fue a hablar con él le dijo: mira, ven a las 7:30 de la noche. Y el joven, el líder fue a esta hora, y cuando llegó al frente de la casa de este joven, su papá estaba fumando cigarrillos y tomando cerveza, y viendo películas que no había visto. Ahí estaba la respuesta: porque ese joven no quedó de Dios. Pero el domingo su papá iba como un santo, le faltaba la aureola que le brillara a él y delante de todos, y que le gritara. Y créanme que este joven no quedó de Dios, porque veía ese contraste, esa hipocresía de su padre. Realmente, mis hermanos, nuestros hijos, que cuando lleguemos al cielo, si llegamos, y solamente vamos a llegar por la gracia de Dios, Dios no demande de nosotros la sangre, y que nuestros hijos estarán en el infierno. Y yo no sé si nos van a mirar o no, esto es una palabra. Nos miren acusándonos por culpa nuestra que están aquí. Mis hermanos, nuestra tarea como padres es ardua y de más la responsabilidad. Bueno, llegamos, gracias hermano Pedro. Nuestros hijos interactúan
con las influencias formativas desde el punto de vista que ellos tienen de Dios. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, que van a haber influencias tanto adversas como positivas en la vida de nuestros hijos. Y según el concepto que ellos tengan de Dios, van a responder a esas circunstancias. Si nosotros le enseñamos a nuestros hijos a depender de Dios, si nosotros damos a conocer a Dios, entonces nuestros hijos van a responder de una manera diferente a cualquier circunstancia de la vida. Se llama responsabilidad. Ellos van a responder desde el punto de vista que ellos tengan de Dios. ¿Y quiénes tienen la responsabilidad de orientar a nuestros hijos hacia Dios? Los padres. La orientación hacia Dios determinará la manera en que ellos responden a las circunstancias o a las influencias formativas de ellos, de nuestros hijos, de sus vidas. ¿Por qué? Vamos a ver las razones. Primero, todos nuestros hijos, la primera razón y más importante, ¿por qué ellos van a responder a esas influencias formativas de la vida desde el punto de vista de Dios? Bueno, ¿por qué? Porque nuestros hijos son ¿qué? Adoradores. ¿Entiendan esto? Nuestros hijos son adoradores. ¿Por qué son adoradores? Bueno, en primer lugar, porque ellos fueron creados a la imagen, fueron hechos, no creados, sino hechos a la imagen y semejanza de Dios. Génesis 1, 26 y 27, por favor. Ellos van a responder a las influencias formativas de nuestros hijos, ellos van a responder a las influencias formativas de sus vidas desde el punto de vista de Dios, y esa orientación que ellos tengan hacia Dios van a llevarlos a que respondan de una u otra manera a las influencias formativas de sus vidas. ¿Por qué? Primero, porque nuestros hijos son adorables. Génesis 1, 26 y 27, ¿qué dice? Ahí se lo lee. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y se modere en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Gracias, hermano. Esa fue cuando Dios creó a Adán y Eva, creados a la imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿será que la imagen y semejanza de Dios se perdió con la caída? Veamos Génesis 9:6. Eso fue después de la caída. El que derrame sangre de hombre, por el hombre de su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Amén. Esto dice el Señor cuando, después del diluvio, ¿no? Después del diluvio. Y establece esa ley de no matar, y la razón es porque el hombre, no matar a otro hombre. ¿Por qué? Porque es hecho a imagen de Dios. Santiago 3:9, Nuevo Testamento. Al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. A los hombres que están hechos, ¿conforme a qué? A la semejanza de Dios. Ahora, ¿solamente los creyentes? No, creyentes incluidos, todos están hechos a la imagen de Dios, a la imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿qué significa ser hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios? Bueno, que tiene características propias de Dios. El único ser terrenal que fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿quién fue? El hombre. El hombre. Ahora no términos genéricos, ¿no? Escrita con este. Y yo he escuchado a muchos cristianos que se refieren a, que ya había escuchado uno, a campesinos y campesinas. Y yo les digo algo, esto es un lenguaje que es contemporáneo y que se desprende de la ideología de género.
Porque cuando yo digo hombres, no estoy hablando en términos particular, a los hombres, estoy hablando de hombres y mujeres, ¿cierto? Entonces no necesito decir hombres y mujeres, porque ahí se da por sentado que son hombres y mujeres. Muy bien. Entonces, ¿qué significa? Que el hombre fue hecho imagen y semejanza de Dios. Bueno, que el hombre posee características que son de Dios. ¿Cuáles? La inteligencia, la voluntad, el amor, ¿qué más? La comunicación, el sentido de justicia, ¿sí? Ustedes no van a ver a una vaca diciendo la otra, es injusto que esté ahí, pero el hombre sí. El hombre sí, es injusto que no sé qué, y nos parece la cosa injusta porque tiene un sentido de justicia que es producto de la imagen y semejanza de Dios. El más es el único que tiene espíritu. Que tiene espíritu. El único ser espiritual que tiene esa espiritualidad, o ese espíritu es como está como magnetizado hacia Dios. ¿Sí? Aunque él busca hablar cualquier cosa, pero eso es una evidencia de que el hombre busca al divino, pero como está perdido no lo encuentra, sino solamente por medio de Cristo. Bien, todo eso significa ser hecho a imagen de Dios. Y en razón de que nosotros somos hechos a imagen de Dios, el hombre es un adorador. ¿Por qué es un adorador? Porque fue creado originalmente para glorificar a ¿quién? A Dios. El hombre fue creado originalmente para glorificar a Dios. Mis hermanos, Dios no nos creó porque éramos la última Coca-Cola que se hiciera. No, porque éramos lo más bonito. Hay veces personas que piensan que nosotros éramos la octava maravilla y que Dios nos creó Dios. No, Él nos creó para su gloria. Él nos creó para su gloria, pero tampoco nos creó porque era que Dios necesitaba a alguien que la adorara, porque los ángeles del cielo le adoran. Sino que nos creó porque quería crear seres para su gloria y que se deleitaran haciéndolo. Que hallaran el único deleite verdadero solo en quién? En Dios. Por eso nos creó Dios. ¿Sí? Lo maravilloso que es Dios. Nos creó para que nosotros nos deleitáramos. Dios no nos creó para sufrir, Dios no nos creó para padecer, Él nos creó para que nos deleitáramos en Él, pero por causa del pecado no se desvió de ese propósito, y por eso no nos prudente. Vienen los pecados, vienen las muertes, es todo lo malo. Muy bien. El hombre fue creado para adorar y glorificar a Dios y deleitarse en Él. Pero por causa del pecado, ¿qué pasó? El hombre se desvió de ese propósito y busca adorar ¿qué? Cualquier cosa. Busca adorar cualquier cosa. ¿Por qué busca adorar cualquier cosa? Porque el hombre son adoradores. O el hombre o adorará a Dios o adorará a Dios. Y cualquier cosa que quiera. El hombre o adorará a Dios o adorará ídolos. De manera que nuestros hijos naturalmente son ídolos. Naturalmente nuestros hijos son ídolos. Mis hermanos, ya lo he dicho, el hombre solo haya el verdadero deleite en Dios, porque ese fue el propósito del Creador al crear su gloria. Es lo que dice Isaías 43:7. Isaías 43:7. Allí dice la palabra, dice todos los llamados, dice el versículo 6, diré al norte, da acá, y al sur, no detengas, trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre. ¿Para qué? Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Wow. Para gloria mía los he creado. Dice también Romanos 11:36. Romanos 11:36 dice lo siguiente. Dice,
porque de Él y por Él y para Él son todas ¿qué? Las cosas. Provienen de Él, existen por Él y son para quién? Para Él. ¿Quién? ¿Cuáles? Todas las cosas. Eso nos incluye a quiénes? A nosotros. A Él sea gloria por los siglos. Amén. Y 1 Corintios 61 que también habla de eso, dice: pues si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. De manera que yo no creo para su gloria. Y en esto solamente a ellos le dice el nombre. De manera que nuestros hijos, deben conocer a Dios. Ellos deben conocer a Dios. Es una necesidad que hay en ellos, que ellos conozcan a Dios. Aunque muchos no son conscientes de esa necesidad. Pero si nosotros somos padres cristianos, si nosotros tememos a Dios, decimos temer a Dios, amamos al Señor Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, debemos ver esa necesidad que hay en nuestros hijos de conocer a Dios, para que se asombren por sus obras maravillosas. Esa es la genuina y legítima adoración, que nuestros hijos abren a Dios. Mis hermanos, nuestros hijos no son neutrales, porque naturalmente son adoradores. Naturalmente, porque ese fue el diseño original. Ese fue el diseño original. Y sigue siendo que el hombre está distorsionado. Eso significa perdido. ¿Qué significa perdido? Que está perdido. Imaginémonos algo. Si usted está en una selva y hay un lugar que usted debe llegar, pero usted no sabe cómo llegar ahí, y usted da vueltas, y cada vez piensa que llegó al lugar correcto, y se está ahí por un rato, y luego se da cuenta que no está ahí, y va a otro lugar, y se da cuenta que no está ahí, va a otro lugar, y se da cuenta que no está ahí, va a otro lugar, así sucesivamente. Eso es lo que es el hombre, eso es el hombre. El hombre está perdido en el mundo. Donde él debe llegar es a Dios. Pero él está perdido. Y comienza a pensar, y esto va a un lugar y piensa que está bien. Pero se decepciona y va a otro lugar y piensa que está bien. Las personas, las cosas, y así sucesivamente. Perdido, y tal vez muera perdido. Pero ¿quién es el único camino? La única verdad y la única vida. Juan 14. Hay personas que andan buscando una felicidad, tal vez en esto, en aquello, en el sexo, en los juegos, en las personas, están buscando felicidad en las drogas, están buscando felicidad en aquello. Pero solamente van a ser felices verdaderos en Dios, a través de Dios. Nuestros hijos no son neutrales, hermanos, porque son naturalmente adoradores. Y ellos o se postrarán ante los ídolos, o se postrarán ¿de quién? Ante Dios. Nuestros hijos son adoradores. El hombre es el único. Ahora, dice, bueno, nuestros hijos son adoradores. Y cuando nuestros hijos responden a las influencias formativas de la vida, a las cosas, y se asombran ante esas cosas, y ponen su empeño en esas cosas, y ponen su confianza en esas cosas, y centran su vida en esas cosas, ahí está la mayor demostración que nuestros hijos son adoradores. El hombre es el único ser que se asombra por las cosas o por las personas. Es el único ser sobre la tierra. Nos asombramos por lo que otros hacen en los habitantes. Por eso nos sentamos frente a una pantalla de los olímpicos y miramos a una persona que corre unos metros y salta a otro y ya está bien. Y este ciclista que subió 3 veces a la montaña no sé qué, y ganó 3 veces, ¡wow! Y llega, y todos lo queremos saludar, y todos lo queremos levantar. ¿Eso por qué? Porque nos asombramos por las personas o por las cosas, por deportistas, por cantantes, por actores. Eso es propio de los hombres. Dice, hermano, no hay concursos entre los animales.
no hay un concurso entre los pingüinos a ver cuál es el mejor clavadista. Y cuando el pingüino se sube al témpano de hielo y se tira al mar, no hay otros pingüinos que están detrás de un témpano de hielo diciendo 9.8, bien, ganó, este es el campeón, y lo alzan, lo llevan, y luego le dan un premio. No hay eso. O no hay, por ejemplo, ositos o perritos que duermen, después de un tiempo que ya se despegan de la mamá, que duermen con un cuadro de su mamá al lado. No, ¿cierto que no? ¿Por qué? Mis hermanos, porque nuestros hijos son adoradores. Hay una tendencia hacia adorar, y si no adoran a Dios, van a adorar ídolos. Van a adorar ídolos. Eso hace que nuestros hijos, mis hermanos, 3 clases de ídolos. Pastor, por ejemplo, pero hay diferencia en adorar o en buscar, o es lo mismo, por lo menos la comparación que se me hizo con el budista. Uno lo mira porque le gusta, porque es boyacense, porque sí, pues sí, pero no está adorando, no está adorando. Hay un hilo muy fino en eso, hermano. Sí. Hay un hilo muy fino en eso. Porque nosotros sentimos admiración, y no está mal sentir admiración. Pero muchas veces, cuando esa persona nos decepciona, ¿cómo reaccionamos? Ahí muestran realmente que hay en nuestro corazón. Los ídolos podemos ser nosotros mismos. Nuestros ídolos no son visibles como estatuas. Ahora no se van a mirar, ¿y qué ídolos tiene mi ídolo? Van a mirar que tiene alguna estatua por ahí. Porque aquí estamos hablando de ídolos del corazón. Lo que los motiva, lo que los mueve, lo que en cierta manera satisface sus necesidades, les da placer. Eso puede ser ídolo. Por ejemplo, tus posesiones. No es malo tener posesiones, no es malo tener dinero. El Señor dice que lo malo es el amor al dinero. No es malo viajar, no es malo tener cosas, pero el Señor dice que el que ama al mundo más que a Dios es enemigo. Lo que idolatra al mundo. Termino con esto. Estos ídolos pueden ser, por ejemplo, sus posesiones, sus juguetes. Hay niños que adoran sus juguetes. Quítale el juguete, quítale la tablet. Así lo hace. ¿Qué hace? Está mi vida, no puedo verlo. ¿Quién es su ídolo? Ese juguete. Su ropa.